Hola, buenas. Hoy vamos a ver porcentaje y proporciones. Entonces vamos a partir definiendo proporciones antes de definir porcentaje, como una aplicación. Entonces, ¿qué son las proporciones? Entonces, vamos a definir este concepto. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Cuando uno se refiere a dos razones, se refiere a dos fracciones, a dos racionales. Entonces, si nosotros tenemos dos racionales y queremos generar una proporción, nosotros podemos decir lo siguiente. Estamos definiendo de manera abstracta un poquito esto. Entonces, si tenemos estas proporciones, ¿qué puede hacer uno? Uno puede decir, ya, podemos amplificar por D. Esto me va a quedar A sobre B por D es igual a C por 1 sobre D por D. Esta operación sabemos que es 1. Eso viene del inverso multiplicativo. Entonces me va a quedar A sobre B por D es igual a C. Podemos amplificar por B también. Entonces me va a quedar B por 1 sobre B por A por D es igual a C por B. Nuevamente lo mismo, esa operación es 1, así que esto va a quedar A por D es igual a C por B. Entonces, esto básicamente sería lo mismo que nosotros multiplicáramos los productos hacia allá. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esto viene con un postulado. Esto no viene de la mano. O sea, no está solito. Entonces, viene con un postulado que se llama el postulado de Eudoxo. Eudoxo era un físico, astrónomo, matemático y médico griego. Súper importante. De hecho, todo el tema de geometría proporcional se lo debemos a él. Entonces, dice, bueno, y también Euclides, no hay que dejarlo atrás. Dices, dos racionales están en proporción si equivalen a A sobre B es igual a C sobre D. Te lo voy a pintar para distinguir. Entonces, asimismo dice lo siguiente. A sobre B es igual a C sobre D, si solo si A por D es igual a C por B. O sea, lo que acabamos de hacer. Y por supuesto, asumiendo que B y D sean distintos de cero. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que me dice que tenemos una proporción ahí. Entonces, nosotros al trabajar con el teorema de proporcionalidad podemos notar que si una magnitud la ampliamos en su forma de fracción, esta es equivalente a decir que si el numerador creciera. Por ejemplo, dándole un ejemplo con lo que nosotros estuvimos trabajando de fracción aparente. 2 es lo mismo que decir 4 sobre 2. Ese 2 se puede escribir 2 sobre 1. Y podemos pasar multiplicando. Nos va a quedar 2 por 2 es igual a 4 por 1. O sea que la fracción 2 es igual a 4 sobre 2. Están en proporción, ¿ya? Pero estas proporciones no son como tan visibles al menos, como uno quiere verlo. Debido a esto, y como de manera intuitiva, podemos llegar a ver los postulados de proporcionalidad. Esto se aplica mucho dentro de la físico-química, dentro de la física, la química como tal, donde es un poquito más tangente y podemos ver un ejemplo. Pero hay dos tipos de proporciones. Primero, la proporción
directa. ¿Qué quiere decir proporción directa? Entonces, dos magnitudes A y B están en proporción directamente cuando existe una constante K tal que A sobre B es igual a una constante K. ¿Ya? Y fíjense, podemos volver a hacer lo mismo. Si multiplicamos por B, me va a quedar que esto sería A por 1 sobre B por B es igual a K por B. Nuevamente, esa operación de ahí sería 1. Entonces me va a quedar que A es igual a K por B. Ah, entonces ya se va haciendo como un poquito más palpable lo que nosotros podemos decir. Entonces, A y B son directamente proporcionales si estos son igual a una constante de proporcionalidad. Esa constante K recibe un nombre de constante de proporcionalidad. Entonces, B es proporcional a A si B crece en una constante de proporción K respecto a. ¿Ya? Esto se llama proporción directa. Nosotros siempre queremos ver una aplicación. De hecho, eso es lo más entretenido. Entonces, aplicación. Aplicación. Una aplicación que nosotros podemos hacer es una aplicación en física. Entonces, en movimiento rectilíneo uniforme, podemos estudiar un movimiento de un objeto a una velocidad constante donde varía la distancia. Entonces, si nosotros vemos un movimiento rectilíneo uniforme, de hecho, vamos a ponerlo un poquito más físico para explicar esto. Si bien esto es matemática, queremos explicar bien esto. El movimiento rectilíneo uniforme se rige por un gráfico donde estamos viendo la posición respecto al tiempo. Entonces, tenemos la posición respecto al tiempo, donde la posición va variando. Ahora la pregunta es, nosotros, ¿cómo podemos describir esa ecuación de posición? La ecuación de posición, nosotros podemos decir, ya, la ecuación de posición viene dada, nosotros decimos distancia sobre el tiempo, por supuesto distancia en metros y tiempo en segundos, es igual a la velocidad. Metros partido en segundo. Pero distancia sobre tiempo es igual a velocidad. Esto no se parece a eso. Y sí, se parece un montón, y es porque son iguales. Entonces, si esto lo podemos acotar, distancia sobre tiempo es igual a velocidad, multipliquemos ambos lados por el tiempo. Me va a quedar distancia es igual a velocidad por tiempo. Fijémonos un poquito en las magnitudes. Distancia se mide en metros. Velocidad se mide en metros sobre segundo. Y tiempo se mide en segundos. Segundos con segundos se los va y todos los quedarían en metros. O sea que en un movimiento rectilíneo uniforme, la distancia es directamente proporcional al tiempo. Eso es lo que los quiere decir. O sea que recorre distancias iguales en tiempos iguales.
Eso es lo más importante de esto. Eso es una aplicación que nosotros tenemos derechamente de proporción directa. Ahora tenemos otro tipo de proporción que se conoce como proporción indirecta o proporción inversa. Proporción inversa. Entonces, ¿qué les quiere decir la proporción inversa? Decimos que dos magnitudes A y B son inversamente proporcional si existe una constante K tal que suceda lo siguiente. A por B es igual a K. Entonces, ¿qué significa que A y B sean inversamente proporcionales? Esa constante se mantiene. Ahora, ¿qué pasaría si A fuera el doble? Por ejemplo, tuviéramos 2A por B es igual a K. Esto no me da. Fíjense, para mantener ese orden me tiene que quedar esa operación. O sea que para que ahora me dé B, se tiene que reducir a la mitad. Ahí se me va el 2 con el 2. Y sí me quedaría esa constante de proporcionalidad. Eso es lo que me dice que son inversamente proporcionales. O sea, si A crece, B decrece necesariamente. Distinto al caso anterior. Eso es lo que podemos ver acá. Entonces, vamos a darle un ejemplo. Una aplicación nuevamente. Y esta aplicación es súper interesante. Aplicación. ¿Cuál es la aplicación que nosotros le vamos a dar? En físico-química, como tal, nosotros tenemos procesos. Entonces, en físico-química, un proceso adiabático, se establece como el trabajo es igual a presión por la variación de volumen. Esto, como tal, tiene un nombre. Esto se llama la ley de Boyle-Mariota. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me establece una relación entre presión y volumen mediante una constante como una función, ¿ya? Esto en base a presión y volumen. Entonces, si nosotros decimos, en un trabajo adiabático, la presión, o sea, el trabajo es constante. Entonces, si el trabajo W es constante, nosotros podemos decir lo siguiente. K de constante, la constante de trabajo, es igual a presión por la variación de volumen, donde menos W es igual a K. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me dice, de hecho, vamos a representar gráficamente esto. Em, vamos a representarlo. Voy a hacer un gráfico chiquitito. Acá. En un proceso diabático, si nosotros tenemos dos isotermas, una acá y otra acá, puedo establecer el trabajo de la siguiente manera. Este proceso diabático, que de un punto A salta a un punto B. Y el trabajo, bueno, sería todo esto.
Entonces, ¿cómo puedo hacer yo esto? Si por ejemplo, una isoterma A, una isoterma B, este es un puntito A, que tiene un volumen A, que tiene una presión A, este es un puntito B, que tiene un volumen B, y que tiene una presión B. Si yo digo, vamos a vincularlo mediante la temperatura, porque de hecho así lo tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo podemos vincular esto? Con la temperatura, porque es un trabajo adiabático. Entonces, si la temperatura en A es igual a la temperatura en B, la temperatura en A, como lo dice la ley de Boyle, nos dice presión por volumen. O sea, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Con eso estamos estableciendo la ley de Boyle. Entonces, en base a esto uno dice, ya, en ese puntito, donde tenemos las mismas isotermas, perfecto, se cumple. Pero, ¿y qué pasaría si yo aumento un poco la presión 1? La aumento al doble, por ejemplo. Ah, yo quiero conservar esta igualdad. Si yo esta presión la aumento al doble, significa que voy a pasar a esta presión, desde la presión B hasta la presión A, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con el volumen? El volumen, si lo fijamos acá, la presión aumenta, pero el volumen decrece. El volumen se hace más chiquitito. Y la pregunta es ¿cuánto? Para conservar una igualdad, el volumen se reduce a la mitad. Y por supuesto, el 2 con el 2 se me va a ir. Esa es la importancia de la ley de Boyle. Entonces, si todo esto es un proceso constante, podemos decir que presión 1, el volumen lo vamos a pasar hacia acá, y el otro también lo vamos a pasar hacia acá. Presión 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre volumen 1 es igual a una constante. Claro. ¿Qué sería lo mismo que esto? ¿Ya? Pero reescrito. Eso es una aplicación directa de proporción indirecta. Suena contradictorio, pero es bastante entretenido. De hecho, poder comprender que la matemática que nosotros estamos estudiando no está por si nada. La matemática tiene un fin. Y en este caso podemos verlo mediante representación física. Y por último, vamos a ver otra aplicación que se llama porcentajes. Porcentajes es una aplicación de proporción directa. Entonces, es una aplicación de proporción directa al fraccionar el total como un entero, es decir, 100%. Esto es ocupadísimo dentro de estadística. Y no solamente dentro de estadística, sino dentro de la vida cotidiana. Utilizar precios, por ejemplo, utilizar rebajas, negociar porcentajes, por ejemplo, que este cargamento de metal, por ejemplo, que lo rebajen en un 2% ya viene siendo demasiada plata. Entonces, la proporción directa mediante porcentajes, uno puede decir X es a Y, así como, por ejemplo, X es una cantidad 1, así como al 100%. 1 es al 100%, ¿ya? Podemos multiplicar por 100%. Nos va a quedar X sobre 1, X. X por 100% es igual a Y. Por 1, por ejemplo. Ahora ya lo dejamos así como tal. Entonces, X por 100% es igual a Y. ¿Y qué? Y por ciento. Las unidades siempre las vamos a conservar, ¿ya? Esto se lee como
el X% de Y, ¿ya? O una definición alterna, es decir que X es un total, o sea que X es el 100%, y aquí yo puedo sacar fracciones, ¿ya? Esas son las formas que nosotros tenemos de definir esto. Si es que nosotros esto le damos como un tratamiento un poquito más limpio, podemos multiplicar por 1. Esto va a quedar X es igual a 1 sobre 100, y el porcentaje se lo vamos a pasar a Y solamente. Esto se lee el X% de Y. O sea, el Y% de X. ¿Ya? Eso no queda muy claro, así que vamos a hacer un ejemplo. Entonces, un vendedor, ejercicio. Un vendedor recibe sueldo en base o recibe sueldo base de 215.000 pesos y gana un 8% de ventas por comisión. Entonces, ¿cuánto debe vender? ¿Cuánto en pesos debe vender para ganar 317.000 pesos mensual? Ya, ahí tenemos un ejercicio. Se dice, un vendedor recibe un sueldo base de 215.000 pesos y gana un 8% de ventas por comisión. ¿Cuánto en pesos debe vender para ganar 317.000 pesos? Entonces decimos, ya, perfecto. Quiere ganar 317.000 pesos. Tiene un sueldo de 215.000 pesos y gana un 8% por comisión, donde X va a ser la cantidad de ventas que va a tener, por ejemplo. Y ahora es importante, ese 8% no solamente lo podemos escribir como porcentaje, 8% es lo mismo que decir 8 sobre 100. 8 sobre 100, ¿ya? Entonces, que nosotros digamos el 8% es lo mismo que decir 0,08 o es lo mismo que decir 8 sobre 100. Todos estos son términos homónimos, ¿ya? Entonces, ¿quiere vender eso? Vamos a resolverlo. Entonces, vamos a pasar restando los 215.000 pesos. Los va a quedar 317.000 pesos menos 215.000 pesos es igual a 8 sobre 100 por X. Y despejamos. Pasamos el 100 multiplicando y el 8 dividiendo. Entonces, a esta cantidad vamos a pasar el 100 multiplicando y el 8 dividiendo. Eso es igual a X. No perdamos el foco. X, ¿qué sería? X sería la cantidad de venta que tiene que tener la persona mensual para poder ganar los 317.000 pesos. Entonces, nos va a quedar 317.000 pesos menos 215.000 pesos por 100 dividido en 8. Y eso nos da un total de 1.275.000 pesos. Es igual a X. O sea que si la persona quiere ganar 317.000 pesos mensual con un sueldo base de 215.000 pesos, con un 8% de comisión por venta, tiene que vender un total de 1.275.000 pesos. Eso sería. Así que, éxitos.